Cuando yo estudiaba abogacía, a mediados del siglo pasado, teníamos un jefe de trabajos prácticos que era un juez en ejercicio. Y en nuestra ingenuidad de estudiantes le preguntamos si podíamos encontrar justicia cuando ejerciéramos la profesión. Y él dijo que en los asuntos que íbamos a tener durante los primeros 10 años de profesión, todos de muy escasa cuantía, ahí podíamos esperar justicia. Con los concursos literarios pasa lo mismo. Hasta cierta cuantía de los premios, hasta cierto prestigio real o formal de los concursos, se puede esperar que haya fallos justos. Después va a haber fallos más o menos amañados a las necesidades del grupo que establece el premio, a las conveniencias de alguno de los jurados, no porque haya jurados penales, creo que en general son insospechables, pero hay dos historias para contar de premios famosos. En alguno de los otorgamientos del Premio Planeta Argentina, que era uno de los mejor dotados económicamente en su tiempo, se le dio el premio a Ricardo Piglia, justificadísimo por la novela que se premió, pero el premio había sido manejado por su agente literario, que ya tenía firmado contrato con Piglia para esa novela, para una editorial del grupo que finalmente daba el premio, y ofreció no presentar el contrato, presentar la novela y agregar al prestigio de Piglia, a los méritos del libro, un premio significativo. Un amigo mío, el escritor gaditano Fernando Quiñones, un poeta andaluz y novelista, presentó al concurso Planeta Español una excelente novela que se llamaba Las Mil Noches de Hortensia Romera, la historia de una prostituta andaluza y sus avatares. Y el señor Lara, el fundador de Planeta, que lo conocía, lo llamó y dijo: mira, Fernando, a ti te vamos a dar la mención y no el primer premio, porque tu nombre vende igual y entonces mejor que el primer premio vaya para otro menos conocido. O sea que realmente se cuecen habichuelas en todos lados. ¿Por qué se te ocurrió presentarte a un concurso que en ese momento era nuevo y todavía no tenía el prestigio que irá teniendo con el tiempo? Bueno, antes que nada, por el jurado, ¿no? El jurado de concurso me parecía... me gustaba mucho la idea de que llegue a leer un libro mío un jurado de ese calibre, ¿no? Bueno, estabas vos, estaba Abelardo Castillo, que quizá era el cuentista vivo que yo más admiraba en Argentina, estaba Escarmenta, estaba Luisa Valenzuela, Pablo de Santi, son todos autores que yo he leído y que admiro. Y no suele suceder que haya concursos con, a mi criterio, con jurados tan extraordinarios todos, ¿no? Me gustó mucho que lo propusiera la Fundación El Libro. Me parecía que era algo que realmente, más allá de que todavía no arrancaba, que era algo que tenía importancia, ¿no? Incluso el prestigio del jurado y el tamaño del premio, también en metálico, eran importantes, ¿no? Y sobre todo me daba la impresión de que para hacer un premio de esta característica y de esta importancia no iba a ser un premio amañado, que es algo que vos decís muy bien y que es una preocupación del escritor, ¿no? A uno no le gusta participar en un concurso que sabe que va a tener una solución no por la calidad de las obras, sino más bien por alguna otra decisión que tiene que ver con cuestiones económicas o políticas que son totalmente ajenas a la literatura. Así que bueno, toda esa combinación de factores me lo hizo muy atractivo. Yo estaba trabajando en un libro de cuentos que no tenía cerrado todavía, y también el hecho de tener un concurso tan importante me dio, bueno, el impulso que me hacía falta para sentarme a terminar de trabajar y corregir unos cuentos que habían quedado muchos años en un esquema de boceto casi. Como el premio tenía un requerimiento en cantidad de palabras muy importante, no iba a ser el típico libro de cuentos que es bastante magro y suele ser muy concentrado. Acá había que tener un corpus más grande, así que bueno, también usé el hecho del concurso para autoimponerme esta tarea de terminar este libro que tenía hace mucho tiempo dando vueltas, con lo cual 4 o 5 cuentos que estaban ahí con problemas o con cosas los terminé de corregir y bueno, llegué ahí casi sobre la fecha a presentarme al concurso. A pesar de que Argentina es un país de cuentistas, más allá del hecho de que el presidente Menem leyera las novelas de Borges, el cuento es el género más desfavorecido en cuanto a la decisión editorial. Hay una especie de rechazo al género que no tiene que ver ni con la calidad de lo que se escribe, ni con los méritos, ni con las ventas reales, pero con la idea de que en un tiempo en que la gente se supone estar más ocupada y distraída por otros entretenimientos, cuando se mete en una novela con personajes y una temática y ya se tomó el, comillas, trabajo de entenderla,
le resulta más fácil seguir por la misma línea que volver a retomar y tratar de meterse en el tema y los personajes de cada vez un cuento diferente. Por eso fue que la Fundación tomó la iniciativa de hacer un concurso de libros de cuentos inéditos. Así que realmente fue una iniciativa original y útil. Yo creo que sí, y me parece que hay una cuestión de que tiene que ver quizá con una idea del marketing del libro, y es que la novela es más accesible, digamos, el cuento le requiere más a los lectores, ¿no? Me parece que un cuento, por la concentración de sentido que tiene, por la economía, le requiere al lector, por más que sea breve, una atención, una concentración de atención que la novela no. La novela, y sobre todo las novelas más comerciales, digamos, le exige muy poco al lector. Y me parece que eso tiene bastante que ver con la idea de las grandes editoriales de promover no solo la novela, sino la novela más liviana, por sobre el cuento, que es un género tan argentino, ¿no? Con lo cual me parece que sí, yo coincido plenamente. Esta idea de la Fundación del Libro ha sido excelente, porque el género de cuento es algo que es muy afín a la literatura argentina. Hemos tenido y seguimos teniendo cuentistas extraordinarios, y esto es, bueno, un aliciente, ¿no? Para que la gente siga escribiendo cuentos y siga escribiendo bien. Y está la metáfora boxística de Cortázar, de que el novelista puede ganar por puntos, pero el cuentista tiene que ganar por nocaut. Tus cuentos ganan por nocaut, por lo menos fue mi experiencia al leerlos. Bueno, gracias. Sí, yo trabajo mucho justamente en esto, ¿no? En que los cuentos digan solamente lo que tienen que decir. Yo hice taller bastante tiempo con Liliana Hecker, y ella me decía al principio algo que a mí me resultaba chocante. Me decía, tus cuentos dicen poco. Y después entendí que eso era un elogio. Me parece que el cuento tiene que decir lo justo. Y hay un trabajo fuerte, y tiene que ver con lo que dice Cortázar, ¿no? El cuento tiene muy poco espacio y muy poco tiempo para producir el efecto que necesita. Y un buen cuento genera como una especie de suspensión de la realidad, cosa que una novela no puede llegar nunca a hacer, ¿no? Un buen cuento, de alguna manera, lo ahoga al lector en un nuevo universo, pero es una ilusión, y esa ilusión es breve, ¿no? Incluso en un cuento largo. Y me parece interesante justamente esto, pensando en qué constituye un libro de cuentos, ¿no? Una de las cosas que yo pensé cuando comencé a armar este libro para presentarlo al premio fue, bueno, ¿por qué esto es un libro y no una colección de cuentos, ¿no? Varios cuentos que están todos juntos en un libro? Esto realmente me llevó a pensarlo mucho. Estuve dudando en un momento si participar o no, porque decía, bueno, esto quizá para alguien que lo lea como un libro no tenga cohesión. Los cuentos de mi libro no tienen un tema en común, ni siquiera tienen una región en común, en muchos casos ni siquiera se nombra el lugar donde ocurren. Bueno, yo pensaba, ¿cómo hago para que esto se sienta como un libro? Y la respuesta la dio Liliana Hecker, me parece, cuando fue la presentación del libro. Liliana dijo algo muy interesante, que fue que la cohesión de un libro de cuentos, el hecho de que varios cuentos formen un libro, lo da la coherencia del autor. ¿Te tocó llevar un original de cuentos a una editorial y que de entrada, sin leerlo, te dijeron, no, cuentos, no? Y bueno, cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos fue con un premio del Fondo Nacional de las Artes, que en aquella época, en el 2010, era básicamente una especie de subsidio para la editorial para que publicara. Y yo, bueno, como buen nuevo escritor, peregriné por muchas editoriales independientes, y en general la respuesta era así, que no estaban buscando eso, que era muy difícil publicar un libro de cuentos de un escritor nuevo, porque no tenía lectores, que era muy difícil penetrar el mercado. Así que sí, fue un peregrinaje, ¿no? Fue tener mucha paciencia y bueno, buscar la oportunidad. Tengo muchos amigos libreros y a varios les pregunté en distintas oportunidades si un premio Nobel vendía. Dijeron que en la Argentina absolutamente no. Era rarísimo el caso de que un premio Nobel incidía en la venta de un autor que hasta entonces no vendía. Sí, aumentaba aquella de los que sí eran conocidos. Claro. Y con los premios de mucho prestigio, tipo Planeta, etc., no se daba una repercusión en las ventas del premio concedido. Cuando se empezó a dar el premio Clarín, con Alfaguara, las primeras ediciones, salvo Una noche con Sabrina Lapp, tal vez por el tema de la novela de Pedro Mayral, no vendieron nada hasta que para el cuarto, cuando lo ganó Claudia Piñeiro con Las viudas de los jueves, ahí sí volcaron toda la presión del multimedios para la promoción del premio. Y entonces lo que vendió fue la promoción, no el premio en sí mismo. Los premios de los concursos literarios, ¿para qué te parece que sirven?
Y a mí, como escritor sin vínculo con la industria editorial, yo no tengo contactos adentro, no he trabajado nunca ni de periodista, que de alguna manera cerca, ni en la industria del libro, es una manera de, poner disponible el material en el que uno está trabajando, ¿no? Un concurso es una especie de puerta que puede abrirse para un escritor o desconocido o poco conocido hacia un público mayor, ¿no? Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Estoy trabajando en una novela, algo un poco más extenso de lo que venía trabajando antes. Pasás a jugar los domingos. Sí, espero, ojalá. Vamos a ver si consigo... Esa es una antigüedad, porque ahora esos partidos que juegan de lunes cualquier a día, domingo. claro. Pero bueno, sí, es un proyecto más ambicioso, requiere un poco más de tiempo. Y bueno, le estoy poniendo bastante esfuerzo, soy lento en escribir, así que me está costando más de lo que pensaba, pero bueno, espero tener un boceto terminado para fin de este año. ¿Te ganás la vida y tu formación es como ingeniero civil? Yo soy ingeniero en computación y me gano la vida de eso. La mitad de mi tiempo la uso para eso y la otra mitad de mi tiempo para escribir. Sería cuestión de que leyeras un texto para completar Claro diálogo sí. Y convertirlo en monólogo. Claro que sí. Esto es un fragmento del cuento El último tren de la zafra que está en el libro Salir a la nieve. Una de esas tardes, mientras el tren pasaba, vi a Beto abrirse la campera y los botones de la camisa, sacar un sobre grande y entregárselo al flaco, que en un solo movimiento lo recibió y lo embutió dentro de su abrigo. «Mirá», le dije a Hernán, justo cuando el sobre pasaba de mano y desaparecía. Todo había durado un pestañeo. Beto y el flaco volvieron a la misma posición, las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el piso o en las vías. Nos quedamos en silencio, mirándolos. Yo dije, ¿qué habrá sido eso? Y Hernán solamente levantó los hombros y tiró una escupida que se perdió en la oscuridad. Antes de que el tren terminara de pasar, el flaco se levantó y se fue, caminando encorvado, con el sobre bien escondido entre su ropa. ¿Qué habrá sido?, dije otra vez, ya sin esperar respuesta. Un rato después, Beto se levantó y cruzó la plaza al trote. Nosotros bajamos. Hernán, que había estado en silencio, dijo que no teníamos que decir nada a nadie, que Beto le había dicho que ellos eran compañeros y que los compañeros estaban unidos por el respeto y la lealtad. Por eso eran más que hermanos. Respeto significaba que un compañero nunca podía espiar las cosas de otro, lo que hubiera sido imposible, porque sabíamos que Beto siempre cerraba la puerta de su habitación con llave. Lealtad significaba que un compañero jamás contaba nada. Nosotros somos sus compañeros, me dijo Hernán al final. De golpe me sentí parte de algo misterioso y superior. Entendí que había que apoyar a Beto en silencio, quizás haciendo de vez en cuando algo que él pidiera, algo arriesgado y secreto cuyo significado recién comprendería más tarde. Para mí es algo del colegio, algo que están organizando o andás a ver qué, dijo finalmente Hernán, cuando llegábamos a la puerta de la casa. El premio al libro de cuentos inédito, establecido en 2016 por la Fundación El Libro, que organiza la Feria del Libro de Buenos Aires, se otorgó por primera vez en 2017 al libro Salir a la nieve de Máximo Cheín, por un jurado que tuve el gusto de integrar, junto con Antonio Escármeta, el gran escritor chileno, Abelardo Castillo, que lamentablemente falleció poco después, Luisa Valenzuela, Pablo de Santis, y realmente fue una experiencia interesantísima porque todos los jurados habíamos leído todos los cuentos. Se probó en el debate de que ahí no había leído un solo cuento y después opinado de oídas sobre los demás. Esto motivó que la Fundación lanzara nuevamente el concurso para el año 2018 y esta vez el jurado estuvo integrado por el escritor de Puerto Rico Eduardo Lalo, por Mempo Giardinelli y por Carlos Gamerro y por algunos otros escritores, teniendo como resultado el otorgamiento del premio por unanimidad a un escritor mexicano, Daniel Salinas Basabe.